Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en esta emisión del ciclo virtual de seminarios del CISEI. Me acompaña aquí el doctor Jorge Sime, quien estará aquí acompañándonos también en esta sesión. Y bueno, quiero presentarles a la maestra Anaís Cortés, quien estará el día de hoy, y agradecerle en primera instancia por haber aceptado nuestra invitación a participar en este ciclo virtual de seminarios. Un tema muy interesante es titulado Efecto de la incidencia de dengue sobre los patrones espaciotemporales de la transmisión de Zika en México durante 2009 a 2018. Creemos que este es un tema muy pertinente en salud pública que va a aportar igual muchos elementos para todos. Estamos hablando de dos importantes enfermedades virales endémicas en México, como sabemos, transmitidas por mosquitos, que afectan a todos los grupos de edades y para las cuales actualmente no hay un tratamiento médico específico. Seguramente tanto nosotros como o alguno de nuestros familiares en algún momento se ha visto expuesto a la infección, al menos por el virus dengue. Y lo interesante también de esta plática creemos que radica en el alto potencial que tienen estas dos enfermedades para generar brotes epidémicos, como en el caso de Zika ya ocurrió hace algunos años, así como las complicaciones o las potenciales complicaciones graves que implica la infección por ambos, para la salud por ambos virus. Bueno, quisiera yo hablar un poco. El currículum de la maestra Cortés es amplio, pero hemos tratado de resumirlo y para presentarles un poco sobre sus antecedentes profesionales y académicos. Ella es médica veterinario, de zootecnista por la Universidad Veracruzana. Es egresada de aquí en casa, de la maestría en salud pública en enfermedades infecciosas de la Escuela de Salud Pública de México. Ella está a punto de terminar ya su programa de doctorado en ciencias en enfermedades infecciosas también en la Escuela de Salud Pública de México. Ella ha participado activamente como coordinadora de seroencuestas de otras enfermedades también virales transmitidas por vector, como chikungunya y Zika, en los estados de Morelos, en el estado de Campeche y en el estado de Chiapas. También ha sido consultora en el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, el INDRE, para la validación de las pruebas de detección de anticuerpos contra SARS-CoV-2 y empleadas en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en su edición 2020 y 2021. Bueno, para no quitarle más tiempo a la maestra Anaís, le reitero el agradecimiento de Jorge y mío a haber aceptado esta invitación, y que Anaís, adelante, el auditorio es tuyo. Hola, buenos días, muchas gracias por la presentación. Voy a empezar compartiendo pantalla y pues empezamos con la plática. Antes que nada, les agradezco mucho pues, el estar aquí acompañándome el día de hoy. Y hoy les voy a presentar una parte de los resultados de mi proyecto de tesis doctoral. Y bueno, como les comentó Federico, este seminario se titula Efecto de la incidencia de dengue sobre los patrones espaciotemporales de la transmisión de Zika para el periodo del 2009 al 2018. Vamos a comenzar con un poco de los antecedentes de ambos virus, su epidemiología, los objetivos de esta parte del estudio, los resultados. La metodología puede ser un poquito compleja, entonces voy a ir dándoles resultados y metodología y algunas como conclusiones para tratar de hacerlo un poquito más ameno. Y por último, pues la discusión y las conclusiones de los hallazgos encontrados. Vamos a comenzar hablando de las características del virus. Los virus dengue y Zika, ambos son flavivirus, están conformados por 3 proteínas estructurales y 7 no estructurales. Y para el virus dengue se han identificado 4 serotipos, y para cada uno de esos serotipos hay varios genotipos que pueden ir hasta de 5 a 6 genotipos por cada serotipo. Para el virus Zika no se han identificado serotipos, pero se han identificado 3 genotipos diferentes: el de África Occidental, el de África Oriental y el asiático. Este último es el que fue identificado en México. La importancia de este punto es que, pues para los que no conocen mucho de dengue y Zika,
cada uno de los serotipos de dengue se comporta inmunológicamente, o sea, en nuestro cuerpo, casi como una enfermedad distinta. Y a veces el hecho de tener uno de los serotipos o verse infectado contra uno de los serotipos no necesariamente te va a proteger contra el segundo. En realidad incluso podría favorecer una infección más fuerte. Este punto es crítico para la explicación del resto de los resultados y lo vamos a retomar más adelante. Las dos enfermedades son transmitidas por los vectores del género Aedes. Concretamente en América Latina y en nuestro país puede ser por los vectores Aedes aegypti y Albopictus, con mayor énfasis en aegypti. Hay otras vías de transmisión menos conocidas que se pueden dar para ambos virus, que pueden ser por vía sanguínea, por vía transplacentaria, y en el caso de Zika, adicionalmente, también por vía sexual se ha descrito la transmisión. Y el hecho de que ambos sean flavivirus y tengan una estructura muy similar en sus proteínas, propicia el que haya una similitud antigénica muy similar. De hecho, esta similitud antigénica les da la propiedad de presentar reactividad cruzada entre los virus, también se ha descrito. Y es que comparten epítopos antigénicos que pueden darles una similitud de casi el 55.26% de sus secuencias de aminoácidos. Ahora vamos, para acotar nada más, van a ver a lo largo de la presentación varias veces repetida la palabra DEMP y SIC. DEMP nos vamos a referir a dengue virus, SIC a Zika virus, DEN corto, solamente enfermedad por dengue, SIC corto, solamente enfermedad por Zika, para hacerlo un poquito menos repetitivo. Vamos a hablar un poquito acerca de la historia de ambos virus. Para el virus dengue, los primeros reportes se dieron desde 1941 y en 1963 se inició o se implementó una campaña muy fuerte para erradicar al vector Aedes y utilizaron químicos muy fuertes, incluyendo EDTA, y por casi 15 años prácticamente no hubo circulación viral. El problema fue pues, que los mosquitos comenzaron a proliferar de nuevo y el virus reemergió. Para 1978 se registra de nuevo casos de dengue 1 y los brotes eran aún más fuertes. De hecho, comenzó a diseminarse en otros lados de la República, donde anteriormente no se habían registrado. Ya para 1983 ya se había presencia de los 4 serotipos de dengue. Y con respecto a Zika, la verdad es que ha circulado desde hace casi 65 años lo que es África y el sudeste asiático, solo que al inicio realmente era una enfermedad de primates no humanos, o sea, que se transmitía de mosquitos a monos. Pero pues al final, las condiciones de los humanos, del avanzar, de empezar a hacer las construcciones, pues hizo ese acercamiento entre pues primates no humanos, el vector y pues el humano, y el virus se adaptó ahora al humano. El primer aislamiento de Zika en humanos fue en 1947, pero pues las poblaciones eran pequeñas y entonces los brotes se autolimitaban. Sin embargo, entre el 2013 y el 2014 hubo un brote muy fuerte en las islas de la Polinesia Francesa que empezó a abarcar a otros países. Para mediados del 2015, el virus ya estaba en América, en Brasil concretamente, y para noviembre del 2015 se reporta oficialmente por primera vez la circulación de Zika en México. El pico de la epidemia en México de Zika se presentó en el 2016 y para el 2018 la incidencia de dengue había disminuido considerablemente. Hay varias cosas que tenemos que considerar cuando hablamos de estas dos enfermedades. Estos 3 elementos que se conocen como ambiente, hospedero y agente se conocen como la tríada epidemiológica. Para varias enfermedades, no solamente para dengue y Zika, estas 3 condiciones interactúan para que se presente o no la transmisión de una enfermedad. Y cada uno de estos elementos, a su vez, involucra múltiples factores. Por ejemplo, cuando hablamos del ambiente, pues hablamos de temperaturas, de lluvias, de precipitación pluvial, pero también de los factores demográficos y sociales, por ejemplo, los desplazamientos humanos. Las personas van avanzando a otros lugares y si una persona está enferma, y lo vemos ahora con SARS-CoV-2 que lo estamos viendo, cómo surgió en cuestión de días, cómo surge una variante de un continente y llega al otro, favorecida precisamente por los desplazamientos humanos. Aparte,
en el hospedero hay condiciones intrínsecas de su respuesta inmunológica que pueden favorecer o limitar precisamente el que el virus se replique. O sea, si el sistema inmune es capaz de suprimir la infección, pues no se va a replicar. Pero ¿qué sucede si esa persona ya tenía otra infección y le afecta a Zika? Algunos estudios dicen que va a dar una enfermedad más grave, otros nos hablan de una protección cruzada. Al final se parecen y puede ser que una enfermedad o la inmunidad generada contra una enfermedad previa vaya a limitar a la segunda enfermedad. Pero también hay partes intrínsecas tanto de los virus como del vector. En este caso, cuando hablamos de los virus, pues puede haber diferentes genotipos, puede haber una mutación, por ejemplo, una mayor adaptabilidad o una mutación genética que le brinde una mayor adaptación hacia un vector de transmisión y entonces comience a transmitirse de forma pues más efectiva. Y todas estas variables van a inferir en la capacidad vectorial. El término lo vamos a retomar un poquito más adelante. Y hablando específicamente del vector, también existe la competencia vectorial, es decir, esta capacidad del mosquito para que pueda transmitir la enfermedad. Si a eso hay que sumarle aparte los factores externos. Por ejemplo, si nosotros llevamos a cabo intervenciones de control vectorial, pues si se focalizan solamente en un punto, lo que va a suceder es que pueden desplazarse quizá las poblaciones de mosquitos o podemos hacer una presión de selección y la infección va a empezar a avanzar a otras zonas. Estas enfermedades que son tan complejas pueden analizarse de diferentes formas. Una forma puede ser pues analizar tal cual la inmunidad, ¿no? En laboratorio, hacer estudios en ratones, por ejemplo, hacer estudios en mosquitos propiamente. Pero cuando tienes un grueso de datos grandes, si quieres estudiar qué es lo que sucedió durante un periodo de tiempo específico, una de las herramientas de las que tenemos y que nos brindan como mayor información son justamente los modelos matemáticos. En la epidemiología matemática, un poquito, perdón, lo que nos permite en los modelos matemáticos es justamente entender cómo se da la propagación de las enfermedades infecciosas en una población. Y imaginemos a los modelos, imaginemos estas poblaciones como si fuera un tablero, una ficha, y de un lado vamos a tener un montón de fichas negras y tenemos poquitas fichas rojas. Imaginemos que cuando una enfermedad entra o una persona es infectada, vamos a cambiar una ficha negra, que era una persona que estaba sana, por una ficha roja, que significa que ahora está infectada. Estos patrones de cómo se pueden ir comportando las enfermedades es justamente lo que nos permite evaluar los modelos matemáticos. Dónde se está presentando, a quién está afectando, cuándo se está afectando. Y los atributos de esta propagación, a qué velocidad, qué tanto se dispersa la enfermedad y cuáles son las características o las poblaciones concretamente a las que se está afectando. Y aparte puede evaluar este cambio de lo que les comentaba. Tenemos una población que está sana, por lo tanto es susceptible a una enfermedad, pero tiene la presencia del vector, es decir, sales al patio y hay mosquitos. Entonces estás expuesta a enfermarte. Si ese mosquito te infecta, te puedes infectar. Pero cada uno de estos elementos representa como una casilla distinta, un elemento distinto, y los modelos te permiten evaluar cómo se está dando ese cambio de una casilla a la otra. Y además, cuando hablamos de análisis espaciales, concretamente como es el tema de lo que les estoy presentando, lo que puedes observar es dónde está ocurriendo, durante cuánto tiempo está ocurriendo y los periodos en los que está ocurriendo esta enfermedad. Y entonces cuando tú localizas justamente estos puntos blancos, pues puedes hablar de intervenciones concretas. Por ejemplo, vamos a hablar de sarampión. Tú identificas concretamente cuál es tu población que está siendo afectada, entonces tú sabes a qué población tienes que vacunar y por lo tanto, pues son localizadas las acciones de control, pero también te pueden tener un mayor impacto esas acciones de control vectorial. Los modelos matemáticos no son nuevos. Los modelos matemáticos han sido utilizados desde hace casi, no sé, más de 100 años. Podemos hablar de Bernoulli con el trabajo de la mortalidad por viruela, podemos hablar de Storrs con el trabajo de la transmisión por sarampión, de William Farr con el trabajo de cólera en Inglaterra.
al final cada uno de ellos ha ido evolucionando con el tiempo, ha ido cambiando y se ha ido adaptando a las necesidades de las poblaciones. De los principales modelos de los que podemos hablar pueden ser los modelos CIR. Este modelo justamente lo que evalúa es el cambio de susceptible, infectado, recuperado. Tiene algunas variaciones, puedes medir también la población expuesta, la población que ya se había infectado y vuelve a ser susceptible. Puedes ir midiendo como diferentes situaciones y evalúas justamente estas dinámicas poblacionales y la velocidad a la que van cambiando. Cuando hablamos de R0, este término, algunas personas últimamente lo han estado escuchando mucho con sarampión, nos habla justamente a partir de un individuo infectado, ¿cuántas personas se van a infectar? Y hablando de SARS, lo podemos ejemplificar. En la primera ola, el R0 estimado era como entre 3 y 4, es decir, por cada persona que se infectaba, aproximadamente se infectaban entre 3 y 4 personas. En la última ola, o en la segunda ola, con la nueva variante con Omicron, el R0 se estimaba hasta en 13, es decir, por cada persona infectada, entre 13 y 18 me parece, por cada persona infectada se van a infectar hasta 13 personas. Si hablamos de algo exponencial, pues obviamente la velocidad a la que se van a infectar estas personas va a ser mucho más rápido. ¿Cuál es la importancia de estos parámetros? Que cuando hablamos de dengue y de Zika, no solamente es la persona que se va a infectar y lo que lo esté infectando, sino hay un vector intermedio. Entonces también tenemos que hablar de la capacidad vectorial. Por ejemplo, la capacidad vectorial habla concretamente de cuántas picaduras tienen el potencial de transmitir la infección, que es diferente a la capacidad propia del vector de transmitirla. Y cuando hablamos de análisis espaciales, hablamos de algunos de los modelos que se pueden hacer, son modelos de autocorrelación espacial, como es el que vamos a manejar. Hay varias metodologías estadísticas. En este caso, la que se implementó es el índice de Moran. El índice de Moran, si imaginan un tablero de ajedrez, es un poquito complejo, voy a tratar de explicarlo más adelante con más detalle, pero mide la relación con las fichas vecinas y mide el peso que tiene cada una de las fichas vecinas para ver si se está afectando. Y en dengue y en Zika lo que nos permite es identificar los clústeres o los conglomerados importantes de los brotes de transmisión. En este caso el análisis se hizo en los municipios. Otros de las cosas que se pueden evaluar son series de tiempo, pero no solamente ver en qué momento ocurrió, sino se divide esa serie de tiempo, como que se separa en diferentes partes, se mide si esa serie de tiempo está influenciada por cosas externas, por ejemplo, datos climáticos, si es periódica, o sea, si cada 2 meses se está presentando, hablas de un comportamiento estacional, si no tiene ese comportamiento, qué es lo que puede estar ocasionando pues, los movimientos, ¿no?, a través del tiempo. Esta segunda parte, como pueden ser los análisis de wavelets, es lo que utilicé para mi la segunda parte de los análisis del doctorado. No lo vamos a ver hoy, quizá más adelante se los pueda presentar. También está muy interesante. Entonces, bueno, continuando con esta información o backup, el objetivo concreto del estudio pues era evaluar cuáles eran estos patrones espaciales, si había posiblemente simultáneamente en los mismos municipios presencia de dengue y de Zika, y lo que hicimos también fue proponer una metodología para dividir por municipios cuál era el riesgo de transmisión para ambas enfermedades. Para eso lo que hicimos pues, fue un análisis exploratorio inicialmente para ver cómo era la distribución geográfica de las enfermedades, cómo clasificamos el riesgo con esta construcción del índice de riesgo, se lo explico más adelante, pero tomamos 3 variables, la incidencia para dengue, la incidencia para Zika, la temperatura promedio mensual y la precipitación promedio mensual, para cada año, y para cada enfermedad y para cada municipio. Y con estos datos, si imaginamos como si fuera un pastel, utilizamos esta clasificación de riesgo como con una cartografía, es decir, la primera parte del pastel, y sobre esta primera parte del pastel analizamos dónde se estaban presentando estos clústeres, que es el análisis de autocorrelación espacial. Bueno, la parte del análisis de series de tiempo de metodología de wavelets, les comentaba que es como la siguiente parte del estudio. También hicimos un modelo CIR, queríamos ver si podíamos, a través de las ecuaciones diferenciales, entender cuáles eran como la dinámica entre dengue y Zika.
Un segundo. Bueno, les voy a hablar un poquito de los resultados y les voy a ir explicando con más detalle justamente cómo se hicieron estas series de tiempo y cómo se hicieron estos análisis. Ay, perdón. Esta es la serie de tiempo. Una serie de tiempo es una construcción tal cual a través del tiempo. El periodo puede evaluar dependiendo de las necesidades de cada persona. En este caso, los datos están agrupados por semana epidemiológica y este es un conteo bruto tal cual de casos. No están transformados los datos a ningún tipo de variable. El color amarillo representa los casos de dengue, en azul más claro se representa Zika. Observando visualmente o un análisis simplemente exploratorio, podemos ver varias cosas. Entre ellas, hubo un brote muy fuerte de dengue entre el 2012 y el 2013. De hecho, de Latinoamérica fue el segundo país que más casos reportó después de Brasil. Y hubo una coexistencia de serotipos entre el serotipo de dengue 1 y dengue 2. Hay un trabajo muy interesante donde identificaron dos linajes diferentes para el serotipo 1. Y estas pudieron haber sido algunas de las razones por las cuales precisamente se disparó este brote que se presentó en toda Latinoamérica. Sin embargo, si observan el comportamiento de dengue, tiende a fluctuar a través del tiempo, pero es constante. Por eso se habla de una endemicidad de dengue. Es constante, es constante, es constante. Cuando Zika introduce, se observa una disminución importante en la incidencia de dengue y Zika, su periodo epidémico es 2016, pero aún así no alcanza las tasas de transmisión que se tienen con dengue. Y después del 2018 o durante el 2018 finales, prácticamente la circulación de Zika desaparece. Quisimos analizar esto de otra forma y entonces primero les voy a presentar esto. Esto es un mapa de calor o heat map. Este mapa es únicamente para los datos de dengue y se organizaron los datos. Estos están por semana epidemiológica, estos sí están transformados al logaritmo 10 para homogeneizar los datos y están ordenados geográficamente del norte, centro al sur del país. Se pueden observar varias cosas, entre ellos hay estados que constantemente tienen transmisión de dengue. Los estados del centro de la República no reportaban tanta incidencia del dengue, sin embargo, después del 2015 se observa una mayor transmisión de dengue y puede ser por múltiples factores. Uno de ellos, presencia de vector, que antes no se había observado, pero también es, al final, al cambiar el logaritmo diagnóstico para detección de dengue y de Zika, pues aumentas también la detección indirecta de dengue. Entonces, se puede ser que a lo mejor no se estaban buscando, como eran estados que no reportaban tanta transmisión. Entonces, son múltiples factores, por eso es como la complejidad de la evaluación, porque no solamente una cosa es la que está incidiendo, sino son múltiples cosas. Ahora, cuando comparamos dengue y Zika para el mismo periodo de tiempo para que pueda como observarse la relación, se observa esta disminución que les comentaba entre el 2016 y el 2018 de dengue, sobre todo a finales del 2018 se observa una disminución importante en la incidencia, pero los patrones de dengue al final son constantes. O sea, estos sitios de constante transmisión pues van continuando a lo largo del tiempo y tienen a cierta periodicidad. Sin embargo, para Zika lo que se observó es un desplazamiento a través del territorio mexicano. Inicia con mayor fuerza en la zona sur. Para 2016, 2017 se concentra en la zona centro del país. 2018 avanza hacia la zona norte del país. Y no se observa un comportamiento endémico como se observa un comportamiento endémico de Zika como se observa para dengue. ¿Qué hicimos con esta información? Pues justamente considerando que la transmisión no es uniforme a lo largo del país, sino va cambiando, quisimos formar este índice de riesgo. Entonces, en la primera etapa lo que hicimos fue combinar, como les había comentado, los datos de incidencia para dengue y para Zika con los valores de temperatura y lluvia, y se construyeron 5 categorías, donde 0 implicaba muy bajo riesgo y 4 implicaba un riesgo muy alto de transmisión. Con estos datos lo que se hizo fue construir una cartografía y como les comentaba, como si fuera un pastel, y entonces sobre esta cartografía se crearon los modelos de autocorrelación espacial. La cartografía se realizó utilizando el software ArcGIS para los mapas de riesgo.
Entonces, este es como el primer parte del resultado, que es ¿cuáles son tus municipios de riesgo para dengue y para Zika? Los de la imagen izquierda son dengue, los de la imagen derecha son Zika. Se podría esperar que los municipios de alto riesgo de dengue fueran los mismos que los municipios de alto riesgo de Zika, pero no. Para el 2015, pues casi todo va a estar en verde, la descripción de las imágenes es el color rojo es un riesgo más alto, naranja medio, amarillo bajo, y bueno, todo lo que está en gris, no hay riesgo de transmisión. También descartamos los municipios que ni siquiera tienen presencia de vector, pues para que no hiciera ruido en el análisis. Se puede ir observando las zonas de riesgo en el mapa conforme va avanzando la epidemia. Y pues algunas van a coincidir, sobre todo las zonas costeras del Pacífico, las zonas como de alta endemicidad, pero sí son diferentes. Los estados con mayor transmisión de dengue continua fueron Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Jalisco y Yucatán. Mientras que para Zika fueron Oaxaca, Yucatán y Sonora. Teniendo en cuenta esta información, entonces voy a regresarme a la parte de la autocorrelación espacial y entramos con el lado de las matemáticas. La autocorrelación espacial lo que hace es medir la relación de una variable con ella misma en un estudio. En este caso es, si ven los cuadritos que tienen a su derecha, imagínense que cada cuadrito representa un municipio. Y un municipio que puede tener dengue o que puede tener Zika. Cuando hablamos de una autocorrelación univariante, nos referimos a que únicamente estamos analizando una salida, o sea, una enfermedad por separado. En este caso, estamos analizando los posibles clústeres para dengue, los posibles clústeres para Zika. Entonces, medimos cuál es la relación del municipio X con los municipios que hay a su alrededor. Y entre más existe relación, es decir, si este tiene casos de dengue, 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 pues entonces la correlación va a ser mayor. El índice de Moran nos da un número del 0 al 1, donde 1 nos habla de la mayor correlación espacial y 0 nos habla de que no existe autocorrelación espacial. Pero algo muy importante que tengo que aclararles es que estos modelos de autocorrelación espacial, perdón, si yo los hago con los datos de todo el país, está midiendo la autocorrelación espacial global de todo el país. Y ahorita en los mapas los retomo este punto. Los modelos de autocorrelación espacial, para que sean más sensibles, también pueden hacerse por regiones o pueden hacerse incluso por localidades dentro del mismo municipio. Es como la desagregación de los datos. Cuando hablamos de autocorrelación espacial bivariante, lo que hacemos es analizar si un resultado depende también de los resultados observados de la otra variable. En este caso, tú tienes que decirle cuál va a ser tu primera variable. Mi primera variable fue dengue. ¿Y cuál es tu segunda variable? Mi segunda variable fue Zika. Y es cómo se relacionan los municipios que tenían dengue con los municipios que tenían Zika, y también se los retomo ahorita en el mapa para que sea un poquito más fácil de visualizar. La correlación espacial puede ser positiva, es decir, que si hay una autocorrelación espacial, en este caso, si están agrupados, como los ejemplos de los cuadritos, pues habla de una autocorrelación espacial positiva. Si no hay, si los patrones son dispersos, pero aparte los valores son abajo de 0 del índice de Moran, nos habla de que no hay una autocorrelación espacial, o sea que lo que estamos viendo es completamente aleatorio. Y también puede haber una baja correlación espacial. Los valores pueden ser altos, es decir, por ejemplo, si había presencia de dengue, si había en el municipio 1 y había presencia de dengue en el municipio 2, bajo, no había presencia en el municipio, no había presencia de dengue en el municipio 1 y no había presencia de dengue en el municipio 2, puede ser bajo o alto. El municipio de adentro no tiene dengue, pero los que están a su alrededor sí tienen dengue. O alto o bajo. El municipio de en medio sí tiene dengue, pero los que están a su alrededor no tienen dengue. Es un poquito complejo, lo sé, pero a ver si con los mapas lo podemos observar un poquito más a detalle. Estos son los resultados que nosotros obtuvimos para dengue y para Zika. En la primera parte,
que son los clústeres identificados para dengue, el índice de Moran que obtuvimos va de 0.169 a 203, excepto para el 2017. Les voy a explicar, quitando el 2017, los resultados de los demás. Como les comenté, 0 prácticamente es aleatorio, 1 es una autocorrelación muy fuerte. Lo esperado en dengue y de Zika es que el país no se comporte de la misma forma. Por eso sí es esperado que el índice de Moran sea bajo, porque los clústeres que está identificando son casi aleatorios, es decir, no hay un patrón entre los clústeres identificados a lo largo del país de dengue, porque por los múltiples factores de los que hemos hablado, ¿no? Dispersión del vector, poblacional, todo lo demás. Sin embargo, localmente sí está identificando clústeres de transmisión significativo. Para el 2015, 83, 2016, 71, 2018, 75 y ahorita habla parte del 2017. Estos clústeres significativos, este color rojo es justamente esto que les explicaba que significa alto, alto. Es decir, un municipio en Baja California, junto con su municipio vecino, está teniendo una relación, o sea, entre los vecinos hay una relación fuerte entre los casos que ocurrieron para ese periodo de tiempo, y entonces aquí nos habla de que hay un clúster. Y viceversa, ¿no? Con todos los demás. Para el 2017, los casos de dengue se concentran en la zona centro y en la zona norte del país, y no son tantos, si pueden observar, son 58. Es el periodo que menor número de clústeres se identifica. Como los clústeres están concentrados en algunas regiones específicas, el índice de Moran es más alto, porque se concentra en una región en específico. Entonces, son dos conceptos independientes. Este análisis de autocorrelación espacial nos puede dar dos cosas. Una sí es cómo se comporta globalmente, si lo hacemos en todo el país, los casos de dengue y de Zika. Y dos, cuáles son los clústeres locales significativos que se presentan y en dónde se están presentando. Para Zika, los índices de Moran del 2015 al 2016 también son bajos, va de 0.198, bueno, 0.130, perdón, a 0.198, excepto en el 2018. Para el primer año van a ver que todo está azul, porque no sé si recuerdan que azul era bajo, bajo. Solamente hubo 2 clústeres de Zika, solo en la región específicamente de Chiapas. Por lo tanto, el resto del país tiene una correlación positiva de que todos están igual, que no hay transmisión, por eso se ve así el color. Para los demás municipios, para los demás años, se identifican 85 clústeres significativos en el 2016, 79 en el 2017. En el 2018, la epidemia se concentra en la zona norte y están muy localizados esos 33 clústeres significativos. Por eso es que el índice de Moran aumenta, porque sí hay ya una asociación espacial de dónde se están presentando estos clústeres. Ahora queríamos identificar, ok, están ocurriendo clústeres, pero ¿dónde están ocurriendo estos clústeres? Uno esperaría que el mayor número de clústeres ocurriera en las zonas de alta transmisión de dengue. Pero cuando hacemos el análisis de zonas de riesgo, nos damos cuenta que el 50% de los clústeres desde el 2015 al 2018 para dengue están ocurriendo en las zonas de media transmisión. Mientras que para Zika, el 60% de los clústeres también ocurrieron en estas zonas de media transmisión. Para el 2017, que se da justo como el desplazamiento hacia las zonas norte, pues el 37% ocurre en zonas que se considerarían de bajo riesgo de transmisión de dengue y el 33% en zonas de riesgo medio. Si esto no hace sentido, pensemos en lo siguiente escenario. Las zonas de mayor transmisión han estado expuestas a lo largo de su vida a múltiples infecciones. Por lo tanto, si volvemos al escenario de las casillas de las fichas negras eran las personas sanas, las fichas rojas eran las personas enfermas. En las zonas de alta transmisión, una persona puede incluso llegar a enfermarse más de una vez en su vida. O sea que vamos a tener más fichas rojas que negras. Por lo tanto, hay menos personas susceptibles. En cambio, en las zonas de media transmisión tenemos todas las características para que exista la transmisión de dengue, pero también tenemos un grueso poblacional susceptible a la enfermedad. Después lo que queríamos hacer es analizar cómo se comportaban, pero ahora, ¿cuál era el peso que podría tener dengue sobre Zika?
Entonces, utilizamos como nuestra primer variable de observación los casos de dengue, como nuestra segunda variable los casos de Zika. El periodo evaluado fue 2016 y 2017 porque este análisis requiere un grueso de datos y pues durante el 2015 no hay datos suficientes de Zika porque pues solamente fueron 2 clústeres y 2018 también la transmisión bajó significativamente. Entonces, también tenemos que entender eso, los modelos matemáticos, cada uno tiene cierto alcance de lo que los datos te permiten hacer o no te permiten hacer. En el 2016, el índice de mora reportado es muy bajo, pero esto es porque, si recuerdan en los mapas pasados, los casos de Zika se presentaron en la zona sur, en la zona centro y en la zona norte del país. O sea, prácticamente se distribuyó por todo el país. Entonces, el índice de mora lo que nos evalúa es la relación global de los casos. Si todos hubieran sido en la península, pues el índice de mora hubiera sido muy alto, o en la zona centro, pero como están dispersos por todo el país, el comportamiento de dónde pueden ocurrir los brotes es casi aleatorio. Para el 2017, el índice de mora aumenta precisamente porque los casos se están concentrando en la zona centro y la zona norte, hay una mayor agrupación y por lo tanto el índice de mora es más alto. Sin embargo, el número de clústeres identificados, es decir, siguiente imagen, este municipio, el centro tiene casos de dengue y sus municipios vecinos tienen casos de Zika. Por lo tanto, este clúster nos habla de municipios de alta transmisión de dengue y alta transmisión de Zika. Lo mismo sucede con todos los puntos que están identificados como rojo fuerte. Para el 2017 se identificaron 102 clústeres significativos de alta transmisión para dengue y para Zika. Ahora, cuando evaluamos estos clústeres de alta transmisión para ambas enfermedades o que se relacionan espacialmente, relación espacial no es correcto, pero donde hay presencia de un municipio y que sus vecinos pueden tener también Zika, evaluamos cuáles eran las zonas de riesgo donde se estaban presentando estos fenómenos. Entonces, para el 2016, el 75% de estos clústeres donde había dengue y los de alrededor pueden tener también Zika, se presentó en zonas de muy alto riesgo de transmisión de dengue. Y hace sentido porque pues tú necesitas como una capa gruesa de casos y entonces pues ya tienes mucho dengue y alrededor empezó a surgir Zika. Pero en el 2017, cuando se da el desplazamiento hacia la zona norte del país, resulta que el 35% de los casos se están registrando en municipios de alto riesgo y el 25% en municipios de riesgo medio. Aquí me equivoqué. 75% en el 2016 eran municipios de riesgo medio y al revés, en el 2017 lo que sucede es precisamente esto, que los clústeres de ambos virus concentrados están en las zonas de más riesgo para dengue. Entonces, lo que estamos observando hasta el momento es que se presentan diferentes comportamientos dependiendo pues la susceptibilidad de las personas, pero también el desplazamiento geográfico de Zika. Y considerando precisamente que una gran carga de la enfermedad se estaba presentando en municipios de riesgo medio de transmisión para dengue, quisimos desglosar un poco más cómo ocurría este fenómeno temporalmente. Lo que están observando, aquí no hay un análisis estadístico de índice de mora, es simplemente un análisis descriptivo espacialmente de cómo se presenta la enfermedad y tomamos a San Luis Potosí como un estado de riesgo medio de transmisión y a Chiapas como un estado de riesgo alto de transmisión, pues porque es altamente endémico a dengue. Como pueden observar, bueno, les describo los colores, lo más fuerte, de color azul más fuerte, indica que no hay transmisión para ninguno, no, ni dengue ni Zika. El azul claro es solamente casos de dengue, el naranja solamente son casos de Zika y el verde son casos de dengue y de Zika. Al inicio, para San Luis Potosí, pues todo el año 2015 no hubo presencia de Zika hasta mediados del 2016. Y los escenarios que empezamos a ver en este trimestre, había municipios que tenían dengue, había municipios que solo reportaban Zika, y hay municipios que reportan dengue y Zika. Y pues el fenómeno continúa de forma similar. El virus dengue al final ha estado transmitido o circulando durante más tiempo en el país y está más adaptado incluso en condiciones menos favorables. San Luis Potosí hay regiones que constantemente son zonas de calor, entonces incluso para el periodo de enero a marzo y de abril a junio se reportan casos de dengue, pero disminuyó significativamente la transmisión de Zika.
Para julio 2017 a diciembre de 2017, los casos de Zika aumentan. O sea, hay municipios que solo reportan Zika y aumentan el avance. Y para principios de enero, marzo, abril, junio de 2018, incluso hay más municipios que solo reportan Zika que los que reportan dengue. De julio a septiembre y de octubre a diciembre del 2018, otra vez vuelve a empezar a circular dengue. O sea, se observa cómo se introduce y cómo empieza dengue de nuevo a desplazar a Zika. Para Chiapas, pues el fenómeno es similar. Prácticamente todo 2015 solamente dengue. Justamente los casos de Zika, los primeros surgieron en Chiapas, entonces octubre a diciembre se observan los primeros casos de transmisión en municipios con dengue y Zika. Continúan hacia 2016 y Chiapas tiene un comportamiento un poquito más estable en el sentido de se observa un poco más municipios con ambos virus y no tanto solamente Zika, aunque sí hay municipios que en su momento reportaban solamente Zika, ¿no? Por periodos. Pero lo que también se observa es que durante 2017 y 2018 la circulación de dengue disminuye significativamente a lo que se esperaría en otros años. Y de nuevo 2018, poco a poco los casos de dengue empiezan a volver a desplazar a Zika. Pero para ambas enfermedades se observa justamente el mismo fenómeno, que es una disminución importante en los casos de dengue. Bueno, esto es como parte de los resultados. Espero que el tema no haya sido muy complejo, pero vamos a hablar un poquito acerca de qué significan justamente estos hallazgos. El periodo que estamos evaluando abarca desde principios de 2015, que es la introducción de Zika, hasta 2018. 2015, pues la población era completamente susceptible a Zika, y por lo tanto podemos ver justamente este fenómeno de cómo va introduciéndose en el país y cómo va desplazando una enfermedad a la otra. Sin embargo, aunque aparentemente la disminución o la circulación de Zika esté disminuyendo significativamente, no debemos de perder de vista que pues, tiene todas las condiciones para que en cualquier momento pueda existir la reintroducción, ya sea de Zika, de chikungunya o de cualquier otro arbovirus. Dengue sí presenta un comportamiento endémico, sobre todo en zonas pues, obviamente de alto riesgo, de mediano riesgo, pero sí que no presentó un comportamiento endémico. En realidad lo que presentó fue un desplazamiento geográfico. El pico de la epidemia de Zika fue en el 2016, se concentraron en la parte sur, 2017 en la parte del centro, 2018 en la parte norte del país. La parte norte del país, pues bueno, la concentración de la inmunidad es menor porque la incidencia histórica de dengue ha sido menor. Durante el 2016, los clústeres que se observan en los municipios, bueno, los clústeres se observan con mayor presencia en los municipios de alto riesgo de transmisión, y 2017 empiezan a observarse clústeres en municipios de bajo y extremadamente bajo riesgo de dengue, precisamente porque se desplazan hacia el norte, donde la incidencia histórica de dengue ha sido menor. Y por último, pues se observa una disminución importante en la incidencia de dengue en 2016 a 2018 comparado con la incidencia histórica que tuvo, o sea, 2015-2009, pero también se observa en paralelo una disminución en la incidencia de Zika. Para la reducción de las infecciones de ambos virus, pues puede ser el resultado de múltiples factores como las intervenciones de control de vectores ante los brotes de Zika, que pues obviamente tuvieron que enfatizarlos, ¿no?, en las zonas de alto riesgo, pues particularmente los que tenían circulación histórica, y por lo tanto, pues tanto las poblaciones de mosquitos como los virus pues van desplazándose a otras zonas. Además, pues es muy probable también que las respuestas de control vectorial hayan sido no homogéneas entre los municipios de todo el país. Eso también pues deja a algunos municipios desprotegidos contra las infecciones. Sí tenemos que hablar de las limitaciones, se las comentaba, todos los modelos al final pues tienen sus limitaciones. En este caso los modelos de autocorrelación espacial dependen mucho de la calidad de los datos. Si hay errores en la recopilación, en la clasificación, en la notificación, pues el modelo no es lo suficientemente sensible como para decirte si decía que era dengue y está confirmado como dengue, yo no tendría forma de saber que sí fue o no fue dengue. Entonces, es una limitación importante. El segundo es, no tiene alcances predictivos. Si se dieron cuenta, esta parte del segundo modelo lo único que hace es una descripción espacial de dónde se están comportando, y pues tú puedes tener como algunas hipótesis de qué podría estar favoreciendo ese comportamiento, pero no tiene un alcance predictivo.
Y por último, desafortunadamente no pudimos contar con los datos de densidad y abundancia de capacidad vectorial que lo hubieran dado como un mayor peso. Sin embargo, pues los resultados obtenidos pues, pues son bastante significativos. Como conclusiones, pues bueno, tenemos que las poblaciones con una circulación histórica, el vector de dengue, pues tienen una alta exposición al vector Aedes aegypti, como se les había comentado. O sea, lo que les había comentado, una persona puede tener más de una infección a lo largo de su vida. Y por lo tanto, pues las poblaciones que viven en municipios de muy alto riesgo, pues son, en teoría, serían menos susceptibles. Pues existiría el potencial de que exista una inmunidad cruzada entre ambos virus, pero también puede haber la reactividad cruzada. De hecho, pues se planteaba que se podría ser como alguna de las causas por las que aumentaron los casos de dengue grave en 2018 en la zona de Chiapas. Y por último, pues bueno, las intervenciones entomológicas de control vectorial más la inmunidad cruzada, pues pudo haber desplazado precisamente la incidencia de Zika a zonas donde no hay transmisión histórica de dengue, por lo tanto hay una mayor población susceptible y por lo tanto pues hubo mayor infección y presencia de brotes en lugares donde pues, en teoría no se esperaría porque no se espera que sea de alta transmisión de dengue, ¿no? Y bueno, de mi parte eso es todo. Si tiene alguna pregunta, quedo atenta como pues a sus dudas. Eso es todo. Muchísimas gracias, Anaís, por la presentación, una excelente presentación, muy, muy completa. Evidentemente, los temas sobre modelos matemáticos siempre va a ser un reto poderlos explicar a profundidad en tan poco tiempo, pero me parece que todos nos llevamos una idea muy básica, pero muy completa sobre lo que hiciste. Invito también a todos los participantes, tenemos casi 100 personas conectadas en este momento, a que por favor a través del chat nos envíen sus preguntas, nos envíen sus comentarios, sus sugerencias también, y sobre todo sus cuestionamientos sobre el trabajo que nos acaba de presentar Anaís. El doctor Jorge, junto conmigo, estaremos ayudándole a Anaís para poderle hacer llegar sus preguntas a ella. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Anaís. Me uno a la felicitación de Federico. Una presentación concreta, muy bonita de tu trabajo y de la importancia que tienen tus resultados en la epidemiología, tanto de Zika como de dengue. Unos resultados y hallazgos, pues importantes, ¿no? Y incluso hasta sorprendentes estos hechos de encontrar sitios de Zika en lugares que tienen bajo riesgo y que a lo mejor eso hizo más importante la enfermedad en su momento. Tengo aquí una pregunta ya que me están haciendo en el chat, el doctor Jesús Silva Sánchez. Pregunta si el mosco se puede infectar al mismo tiempo con ambos virus. Sí, hay estudios que dicen que puede haber la infección simultánea de ambos virus en el vector. Y eso es otro factor más de lo que se tendría que analizar, pero pues necesitas datos obviamente ya de inmunología que tiene que ver propia con el vector. Son demasiados factores los que pueden influir para la transmisión de uno u otro virus. Pero sí pueden infectarse de ambos virus. Sí, claro, y creo que estas enfermedades multifactoriales tienen un montón de vertientes, ¿no? A analizar tanto la susceptibilidad del vector, la competencia, como tú bien lo dijiste, la susceptibilidad de las poblaciones, y en caso de Zika, incluso otra especie importante de vector, ¿no? Bueno, del género Culex y la importancia que este pudiera tener en la expansión de la enfermedad. Si quieren seguir haciendo preguntas, con gusto se las leeré a Anaís. Por lo pronto, pues a mí también me surgieron varias respecto al proyecto y está muy padre, la verdad. Mira, por ejemplo, ¿qué nos podrías platicar acerca de la facilitación inmunológica mediada por anticuerpos? Que ese es uno de los vertientes que se ha dado durante mucho tiempo acerca de por qué no generar una vacuna contra dengue, ¿no? Son 4 serotipos y esos anticuerpos que en lugar de impedir que se genere una respuesta inmune facilita, ¿no? Y en este caso que entra en juego Zika, ¿qué importancia tendría esto en los modelos que nos acabas de explicar y en el comportamiento de las enfermedades? Claro, lo voy a explicar como de forma básica porque pues el público puede ser como variado, ¿no? Pero justamente los que les comentaba hablando de los 4 serotipos de dengue que se conocen, que hay circulación en población y que pueden transmitir la enfermedad, porque en realidad hay más serotipos de dengue. Cuando tú te infectas de uno de los serotipos de dengue
y te reinfectas con un segundo serotipo, pueden ocurrir dos cosas. O lo que se esperaría es que sucedan solamente dos cosas, ¿no? O que los anticuerpos generados o la inmunidad generada contra el primer serotipo sea capaz de neutralizar el segundo, o que simplemente te infectes y cruces con una nueva infección. El problema con dengue lo que ocurre es que no solamente no lo neutraliza, sino de alguna manera la inmunidad generada contra el primer serotipo engaña o duerme a tu sistema inmunológico y no ataca al segundo serotipo porque no lo reconoce, y entonces el segundo serotipo entra, y no solamente entra, sino al mismo tiempo de que al inicio no lo reconoce, la respuesta que se da, o sea, la cascada de citocinas y de células inflamatorias y toda la cascada de reacción que se da es mucho más fuerte. Entonces, no solamente no lo neutraliza, no solamente no cursa con la enfermedad normal, sino que esta segunda infección se vuelve mucho más agresiva y dañina para el sistema como que el sistema inmunológico de la persona se bloquea y sobrereacciona con el segundo virus después, pero pues empieza, justamente es cuando se pueden dar los síntomas de alarma, el dengue grave, hemorragias internas, la disminución de plasma importante. Y este mismo fenómeno o esta hipótesis de esto que ocurre, algunos estudios afirman que sucede lo mismo con Zika. Y digo algunos porque las posturas pueden ser un poquito contradictorias. Mientras algunos te dicen que el fenómeno de AD sí se va a presentar y que es un hecho, otros aún son un poquito más renuentes y dicen es similar, pero no es lo mismo, ¿no? Pero más o menos eso podría suceder entre dengue y Zika. Tú te enfermaste contra dengue, te enfermas contra Zika, y en lugar de que tu cuerpo no solamente no te proteja contra Zika o no solo curses con la enfermedad normal, sobrereacciona con una producción mucho más importante de la cascada de citocinas, y entonces pues tienes un cuadro severo. Y este fenómeno se ha descrito más cuando te enfermas primero de Zika y después de dengue, más que cuando te enfermas primero de dengue y después de Zika. Y las razones inmunológicas, la verdad es que yo no sé tanto de inmunología, pues son un poquito más complejas al respecto, pero con gusto, si alguien está interesado, pues nos ponemos a estudiar ambos, les comparto los artículos que he encontrado y pues igual los podemos discutir. La verdad es que es muy interesante porque en este juego de virus transmitidos por vectores, bueno, digo juego, pues no es un juego, pero esta importancia, el que entre otros tipos de arbovirus como Zika o chikungunya, pues hace más compleja la situación, ¿no? Aquí le cedo la palabra al doctor Federico, que también ya le están llegando preguntas a él, a su chat, para que continúe con esta discusión. Muchas gracias, Jorge. Sí, Anaís, en relación justamente a lo que bien comentaba Jorge sobre este fenómeno, ¿hubo cambios en la prevalencia de dengue grave o de dengue clásico? Digo, perdóname si no lo noté en la presentación, pero durante este periodo que tú analizaste, ¿hubo cambios? Fíjate que, como te decía, todos los modelos tienen como limitaciones y depende mucho de los datos que tú le des. Sí se analizó un poquito el comportamiento de los serotipos a lo largo del tiempo, pero es como otro apartado aparte, sobre todo con las series temporales. Pero para la zona sur y para algunos estados altamente endémicos, me parece que también para Guerrero, para Veracruz, los casos de dengue grave sí aumentaron en el 2018. Y no encontraban como, o sea, se hicieron estudios de linajes, de otro tipo de estudios, y sí hay algunas como teorías de qué es lo que pudo haber sido, pero una de esas teorías incluidas es justamente el cómo reaccionaron después de Zika, porque no solamente es para México, este fenómeno también ocurrió en otras partes del mundo, sobre todo en Latinoamérica, Brasil, Tailandia. Ok, excelente. Oye, yo tengo una duda y no sé si también me perdí en la presentación. Me llamó mucho la atención que mencionaste que tardó realmente un periodo de tiempo, años, en recorrer de alguna manera, por decirlo, el Zika, el país, ¿no? Desde el sur al norte. O sea, ¿por qué pudo haber tardado tanto tiempo cuando, por ejemplo, en el caso de Brasil, que fue 2015, o sea, tardó muy poco tiempo en llegar de Brasil a México, y por qué ya dentro del país tardó tanto tiempo en recorrer el país? Bueno, tiene que ver mucho con los desplazamientos humanos, pero una es, pues al final tiene que ver también las poblaciones de mosquitos, las poblaciones previamente infectadas a dengue, pues justamente donde empezó a surgir fue en estados hiperendémicos y municipios hiperendémicos. Si hablamos este juego justamente entre si de alguna manera dengue te puede proteger contra Zika, las poblaciones susceptibles en esos estados no eran como
tan disponibles que si hubiera a lo mejor empezado al revés, si hubiera empezado del norte, se hubiera desplazado hacia el sur. Eso puede ser quizá una de las razones por las que tardó un poco. Al final, más o menos casi en toda Latinoamérica, la epidemia duró más o menos el mismo periodo de tiempo, entre el 2015 y el 2018. Y es como el periodo pues, que se está evaluando. Al final también es un poquito, también 2014, no sé si recuerdas que hubo pues, la introducción de chikungunya, entonces las acciones de control vectorial pues justamente también se fortalecieron, pero pues al final no son homogéneas, es lo que les comentaba, seguramente fueron focalizadas pues en los estados altamente endémicos de dengue, porque es donde esperarías que hubiera transmisión de otras arbovirosis, y entonces pues de alguna manera sí frenó un poco quizá la velocidad de transmisión de Zika. Pero pues al final hay población susceptible, tenemos el mosquito, las características ideales para que se transmita, desplazamientos poblacionales, y pues el virus continuó avanzando, pero también justamente favoreció su desplazamiento a zonas pues, donde no esperarías que hubiera tantos arbovirus, bueno, tantos casos de dengue, tantos casos de Zika. Claro. Ahí me están llegando más preguntas aquí en el chat. Ha causado buen agrado la presentación y han surgido bastantes dudas. Pregunta a José Manasés Aguilar. Mira, bueno, al principio te agradece la presentación y felicita por el tema. Y él pregunta si existe la posibilidad de incorporar el componente del cambio climático a los modelos matemáticos de las arbovirosis, ¿no? Y dice él que en el entendido de que es uno de los componentes descritos para favorecer que los mosquitos sean portadores de Zika, dengue y chikungunya. Sí, de hecho, como se los comenté, para la parte de los modelos de autocorrelación espacial, justamente para hacer esta clasificación del riesgo, se consideraron las variables de temperatura promedio mensual y precipitación promedio mensual. Pero esta segunda parte del trabajo, que no se las presenté porque también es un poquito extenso y un poquito complicada la metodología, sí estamos evaluando tal cual las series de tiempo del clima, de temperatura, las series de tiempo de lluvia, comparado con la incidencia de dengue, comparado con la incidencia de Zika, y evaluar tal cual el efecto directo que puedo tener una sobre otra. A esto me refería con que cada modelo sirve para cosas distintas y tiene un alcance distinto. O sea, estos modelos que presento ahorita, que solamente es autocorrelación espacial, lo que te dan eso son los valores de los patrones espaciales y dónde se están presentando. Si quieres hacer algo ya como mucho más complejo o evaluarlo de una forma como más enfocada, pues puedes analizar las series de tiempo con wavelets, transformadas de Fourier, puedes hacer, dependiendo de la enfermedad, te puede servir más a lo mejor un modelo SIR, pero al modelo SIR no le podrías meter datos de clima. Y hay también modelos muy complejos que incluso te evalúan los desplazamientos, qué tanto se está desplazando una persona a otra. Hay unos modelos muy padres que se hicieron para SARS-CoV-2 con los aviones, con los vuelos comerciales, justo de dónde salía un vuelo, hacia dónde salía el otro y las variantes genéticas y la velocidad de dispersión. O sea, hay muchísimas cosas que tú puedes meter en un modelo matemático. Cada uno te va a servir para una cosa distinta y depende mucho, tus resultados van a depender siempre de la calidad de la información porque es tu base para trabajar y del alcance de tus datos. O sea, si tú no vas a poder hacer, yo no podría, por ejemplo, hacer algo muy regional por localidad porque mis datos no llegan hasta nivel localidad, llegan a nivel municipio. Entonces, también la desagregación de los datos influye mucho, pero por supuesto que se pueden analizar los datos de temperatura y clima, precisamente porque, como tú bien dices, infieren muchísimo pues, en la reproducción del vector para que éste pueda sobrevivir, incluso para que pueda infectar. Otra variable, como si no fueran ya las suficientes que hay que tomar en consideración, ¿no? Sí. Estas cuestiones, incluso de olas de calor y cuestiones de cambio climático. También hay modelos muy padres justo con wavelets que analizan concretamente los fenómenos del niño y de la niña y los cambios en la incidencia de dengue. Y es algo como muy específico porque sí afecta de forma muy específica. Entonces sí. Tomar en cuenta también. También me nos pregunta el doctor Salvador Hernández, y esta va en relación a la pregunta del doctor Silva, que fue la primera que llegó, y continúa, ¿no? Mencionando que si un mosquito infectado con ambos virus, pregunta, ¿podría transmitir ambos al mismo tiempo? ¿O la infección con ambos virus podría limitar la transmisión de ambos? Y tal vez podría pasar lo mismo con humanos, pregunta. Mira, este es como ya es algo como muy, muy específico al tema. Y nuevamente hay los artículos que dicen ambas cosas, que simultáneamente es un decir, ¿no? O sea, sí puede haber una cotransmisión en el mismo humano, que yo sepa, puede ser por dos vectores, que uno tenía dengue, otro tenía Zika, infectan al mismo humano y puede darse la infección. La verdad es que te mentiría en este momento si te digo si puede el mismo mosquito al mismo tiempo infectar con ambos virus. Desconozco la información, voy a ponerme a estudiarlo, la verdad es que suena bastante interesante.
Pero sí, lo que sí hay, y eso sí está estudiado y es real, es que cuando hay una coinfección del mismo vector con ambos virus, si hay una competencia vectorial distinta y el virus que tenga la mejor adaptación para infectar al vector es el que va a predominar sobre el otro. O sea, eso sí es un hecho. Otra pregunta más que nos llega desde Aguascalientes, te mandan saludos desde allá. Y otra vez, felicitaciones por la presentación. Daniel Escobedo es quien pregunta si la variable dispersión del vector ausencia o presencia, ¿cómo se realiza la metodología o de dónde se toma el valor para estos modelos que nos enseñaste? Y si existe una diferencia entre esta variable entre especies importantes como puede ser de Sayipti y de Salvopictus. Como les comenté, una de las limitaciones de estos modelos que presenté concretamente es que nosotros no consideramos justamente los datos de densidad de mosquitos. O sea, únicamente nos enfocamos en los datos de incidencia, pero por supuesto que se puede trabajar. De hecho, hay modelos que trabajan únicamente con los datos de mosquitos. Ahí lo que necesitarías pues, son los datos de Senaprece, tal cual, los datos de poblaciones de mosquitos. El Instituto de Salud Pública con el doctor Juan Eugenio tiene un modelo muy padre justamente que donde trabajan con las poblaciones de mosquitos y los clústeres que están presentes o no. Y pues tu variable dependiente es de qué te estás preguntando. O sea, no un modelo y modelo estadístico funciona igual. Tu variable dependiente es qué te estás preguntando. Si hay presencia o no de mosquitos, esa sería tu variable dependiente si lo que te quieres preguntar es eso, pero si lo que te quieres preguntar es ¿hay dengue o no? Entonces quizá tu variable dependiente sería ¿hay infección por dengue? Tus variables independientes, la cantidad de mosquitos que pueda haber, los tipos de mosquitos, la competencia vectorial de cada uno de esos mosquitos contra dengue. Los modelos pueden ser tan complejos como, como tú estás dispuesto a lidiar con ellos. Y más bien ahí lo que tendrías que buscar, si a lo mejor lo que quieres desarrollar un modelo concretamente sobre mosquitos, es justamente otros trabajos que estén trabajando con mosquitos y ver cuáles son las variables que están obteniendo. Los datos, pues como te comento, son de Senaprece, que son los que te pueden como proporcionar la información de, porque ellos sí hacen las capturas de los mosquitos, ven a qué serotipo están incluso infectados, las densidades poblacionales, solamente solicitando los datos con ellos o tomando datos de otros trabajos, pero pues si quieres hacer algo concretamente de México, pues siempre es mejor utilizar datos poblacionales. Doctor Federico, ¿tendrás otra participación por ahí de tu lado o algo que quieras comentar? Yo sí tengo otra parte, pero te doy la palabra aquí para que preguntes con la maestra. Muchas gracias, doctor. Sí, hay una pregunta que dice, si identificaron qué factores pudieron haber determinado que municipios aledaños sean de alto riesgo para diferentes enfermedades transmitidas por el mismo vector, haciendo referencia a dengue y a Zika. Mira, concretamente para la clasificación de riesgo únicamente se consideraron, como te comentaba, lo de temperatura, lluvia y la incidencia. Porque al final tú estás trabajando con datos retrospectivos, o sea, tú estás trabajando con algo que ya pasó. Pero si quisiéramos ir más allá, o sea, eso es lo que me refería con cuál es el alcance de un modelo, ¿no? El alcance de este modelo te da esto. Pero si tú quieres ir más allá y ver ya cuál es la razón, cuáles son otros fenómenos que pueden estar involucrados, pues a lo mejor valdría la pena meter datos sociodemográficos, meter datos de movimientos poblacionales, meter datos de incluso acceso a servicios básicos, si tuvieras oportunidad, las intervenciones que se hicieron concretamente. No fuimos nosotros tan allá, o sea, al final el objetivo del estudio era ver patrones espaciotemporales de dengue y de Zika, entonces nos quedamos en esta parte. Si se puede hacer, la verdad es que no fuimos más allá. Ok. No, estoy totalmente de acuerdo y de hecho incluso hacia eso iba mi comentario porque un término que me gustó mucho que habla sobre el alcance predictivo, ¿no? Y en el entendido que Zika pues, fue un evento en salud, un fenómeno en salud que tuvo incidencia y que cambió el panorama epidemiológico, al menos temporalmente, ¿no? Ahora bien, yo te quisiera preguntar, es decir, por ejemplo, de dengue, que es de donde más se recopilan realmente datos de vigilancia epidemiológico, que sabemos que tiene igual un comportamiento que puede conocerse como cíclico incluso. ¿Tú crees que trabajos como el tuyo en enfermedades como el dengue, que ya son endémicas y bien establecidas, o sea,
incorporando estos elementos o estos componentes que tú bien mencionas, pueden mejorar el alcance predictivo para saber en dónde potencialmente podrían presentarse, por ejemplo, brotes epidémicos de la enfermedad? Más allá que el alcance predictivo, lo que esta metodología de la clasificación del riesgo y la identificación de clústeres, lo que sí te brinda son identificar justamente estas zonas a trabajar y hacer la propuesta justamente con las autoridades para que cuando se trabaje en acciones preventivas, chikungunya lo vimos, es como ahí viene chikungunya, ¿no? Y lo vas viendo como casi en tiempo real cómo va introduciéndose, ¿no? Ahí viene Zika y lo vas viendo en tiempos reales. Bueno, ahí viene Zika, ¿cuáles son los lugares importantes donde hay que focalizar las acciones de control vectorial? Sí, en las de alta endemicidad, pero si consideras justamente esto, de bueno, ya tienes una carga importante de poblaciones no susceptibles, más bien es, ¿cuál es tu carga importante de población susceptible? Las zonas de riesgo medio de transmisión. Entonces, mayor cantidad de esfuerzos, quizá valga más la pena o generan un impacto benéfico en las zonas de medio riesgo a que si solamente las focalizas en las zonas de alto riesgo de transmisión. Ok, ya me queda clarísimo. Y sobre todo, bajo este pilar de eficiencia de recursos. Está muy excelente. Adelante. Liz, ya para terminar, nada más un par de preguntas ya porque ya se hizo esto bastante amplio, pero bueno, la verdad es que creo que el tema es importante y ya has contestado bien padre a todo esto que nos han preguntado, ¿no? Mira, menciona Elizabeth Linares que hay un artículo en el que se estudió la transmisión diferencial de Zika y dengue en mosquitos coinfectados y se encontró que se da la transmisión preferencial del virus del Zika. Bueno, nos deja aquí la referencia que ya incluso te pasaré, pero bueno, me imagino que hay que abundar tanto en el tema porque es tan importante y también tan imprescindible abundar más en esta biología básica, tanto del vector que nos lleva a cabo a los modelos como nos acabas de presentar. Oye, yo me quedé también viendo las presentación cuando nos estabas enseñando los mapas. El dengue lo tomaste, dengue no grave y grave como tal, ¿verdad? O sea, no hay una distinción entre casos severos y casos no severos de la enfermedad, ¿cierto? Para los modelos, no, es conjunto. Te digo, sí se analizó como poblaciones de poblaciones de dengue grave, no grave, pero es que al final tú sabes que es muy fácil perderte en un trabajo de tesis, ¿no? Entonces es como, ¿qué te estás preguntando? ¿Qué es lo que quieres saber? Concretamente, para conocer los patrones espaciotemporales, no influye tanto el que tú tomes los datos conjuntos, porque lo que tú quieres ver es eso, ¿dónde está ocurriendo todo? O sea, dengue en general, como pregunta. Si yo quisiera concretamente saber dónde se están presentando los clústeres de dengue grave, entonces trabajas con los datos diferenciados tal cual, solamente para los casos de dengue grave. Y sí es interesante, por ejemplo, analizar después del 2018 justo este aumento de casos de dengue grave. Ese es como otro tema aparte, pero sí es muy, muy interesante. O incluso estos casos de dengue grave, si están agrupados o en clústeres junto con Zika, tomando otra vez en consideración esta facilitación inmunológica, ¿no? Que reacciones cruzadas. Está, la verdad, bastante interesante. Pues mira, creo que ya no hay más preguntas del público y pues la verdad te agradecemos mucho tu presentación. Ha sido una presentación muy padre, muy bonita. Y no sé si tú quieras darles un mensaje final a tus compañeros de doctorado y de maestría del programa, incluso a los doctores que están aquí todavía oyendo, respecto a tu experiencia en el programa y qué nos puedes contar. ¿Qué sigue? Bueno, de antemano, agradecer a todos. Sé que muchos hicieron el tiempo para estar aquí. Les agradezco mucho su apoyo a todas las personas que siempre están ahí acompañándome y apoyándome y sacándome de dudas. En general, a todas las personas que se tomaron el tiempo para ver esta presentación y que les gustó el tema, les dejo el contacto. Si les puedo ayudar en algo, con mucho gusto. Colaboraciones, a mí me encanta trabajar diferentes cosas, que hable con estar haciendo análisis y ver qué está pasando. Entonces, yo feliz de la vida. Y como experiencia, entrar al doctorado fue un reto. La maestría, yo fui feliz cuando entré. El ambiente que se vive en el instituto es muy padre, te acompaña todo el tiempo, ¿no? Siempre tienes como el soporte tanto de los compañeros como de los maestros. Incluso yo he tenido apoyo más allá de mi comité de tesis doctoral, de otros doctores, de otros maestros. Entonces, sí es muy diferente la dinámica de lo que se vive en el instituto a lo que se puede vivir en otros doctorados, en otras instituciones, donde quizás estás un poquito más por tu cuenta, sobre todo la maestría, si vas un poquito más acompañado.
Y cuando entré al doctorado, pues mi doctorado es en salud pública, no es en ciencias. Entonces el reto fue revalidar las materias de ciencias para poder cursar el doctorado. Pues el primer semestre fue revalida materias y a la par lleva las materias del doctorado. Pero lo disfrutas, o sea, es algo, el instituto te abre puertas. Yo les agradezco muchísimo a mi comité asesor, la doctora Celia Alpuche. Ella me lo ha dicho muchas veces, concretamente quizá de la metodología yo no tengo la expertise, pero ¿qué necesitas, no? O sea, ¿con quién te contacto? ¿Con quién te apoyo? El doctor Rocher, que lo contacté por el doctor Hugo, es un doctor, él estaba como colaborador en la UNAM, es de Francia, él trabaja justamente con la parte de modelos, igual él me ha apoyado muchísimo de parte de la UNAM, incluso también he tenido muchísimo apoyo. Toda esa parte de análisis estadísticos espaciales, aprender a manejar R, tuve muchísimo apoyo de la Facultad de Veterinaria de la UNAM para poder desarrollar esta parte, se los agradezco un montón. Y te abre puertas, o sea, lo que yo te puedo decir es que el instituto en general te abre puertas. Los alcances que tu trabajo puede llegar a tener estando en el instituto o estando en otra institución, siento que te da muchas más facilidades. Entonces, si alguien tiene como la inquietud, yo me acuerdo como experiencia o anécdota, es la primera vez que yo estaba haciendo mi servicio en una jurisdicción en zoonosis y le comenté a alguien que quería entrar a la maestría, ¿no? Y me dijo, ¿te vas a meter al instituto? Es que es súper difícil entrar, ¿no? Entonces ya el concepto que tienen del instituto, que lo agradezco mucho, sí es como una institución formal, de mucho prestigio, pero tienen a veces el concepto de que es como 1000 puertas, ¿no? Para que tú puedas acceder, y la verdad es que no. Si te preparas bien, si haces tus exámenes, si cumples con todo lo que tienes que cumplir, pues es el proceso de introducción como cualquier otra institución. Entonces, si alguien tiene como la inquietud de hacerlo, pues yo le diría, pues inténtalo, ¿no? El no ya lo tienes, no pasa nada si intentas con el sí. Muchas gracias, Anis, por compartirnos tus datos y esta presentación. Y le doy la palabra al doctor Federico para cerrar el seminario y agradezco a los presentes de mi parte. Pues sí, muchísimas gracias, Anaís. La verdad es que contigo estamos cerrando este ciclo ahora de dar, de exhibir, de demostrar también hacia afuera de las puertas del instituto los trabajos que se hacen, la calidad también de los trabajos que se logran. Gracias también por compartirnos la experiencia que ha sido también formar parte de los 2 posgrados en salud pública. Estaremos aquí dejando en el chat para todos el correo de Jorge y el correo mío, también si ustedes quieren hacer algún tipo de acercamiento o comentario directamente. También si quieren obtener los correos de los coordinadores de los programas en ciencias, salud pública, tanto de la maestría o el doctorado, con gusto los podemos nosotros apoyar a ello. Y bueno, vamos a cerrar ahorita la presentación con las redes sociales de la Escuela de Salud Pública de México. Síganos por estos medios en donde van a encontrar no solamente información y la programación de estos seminarios, sino también de todas las muchas otras actividades que la escuela está realizando, para que estén atentos también a las convocatorias. Muchísimas gracias, Anaís. Esperamos que pronto te gradúes. O sea, estamos seguros que así va a ser y que después nos vuelvas a acompañar en este foro. A todos los participantes, recordarles que ahorita vamos a compartir ahí también el registro para las constancias. Hay una encuesta, háganos saber también ahí sus comentarios de manera que nosotros podamos ir mejorando este ejercicio para todos. Muchas gracias a todos y bueno, me despido. Gracias, Jorge, también por estar aquí. Y nos vemos en la próxima sesión, que sería el próximo viernes 11 de marzo. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.